Aleluya, qué precioso testimonio de la maravillosa obra que Dios hace en corazones que se rinden a Él. Felicitaciones, Joan, felicitaciones, Lidia. Hoy precisamente cumplen un mes de casados, así que un fuerte abrazo y muchas bendiciones y felicitaciones por esa obra maravillosa que el Señor está haciendo con ustedes. Y bueno, Joan, sigue adelante. Realmente el día así, Él está compartiendo la palabra de Dios con su familia y en su corazón el deseo de que muchas otras personas conozcan al Señor. Y ayer tuvimos una preciosa reunión vía Zoom con su familia y pudimos compartir la palabra de Dios con ellos, orar con ellos y ellos también aceptar a Cristo en su corazón como su Salvador. Realmente este es un precioso paso, así que adelante, Joan, sigamos adelante y a todos, sigamos adelante porque hay fruto y bendición en el trabajo que hacemos para nuestro Dios. Amén. Qué bendición, muchas bendiciones. Bueno, ahora sí preparemos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a escuchar hoy día acerca de este precioso tiempo de la Navidad. ¿Qué es lo que celebramos en Navidad? ¿Qué deberíamos tener en cuenta al celebrar la Navidad? Muchos arreglos, regalos, preparativos para la Navidad, pero ¿cuál es el mensaje principal de la Navidad? Yo quisiera empezar este tiempo contándoles una historia que ha sido real. Bueno, ya por los años los años 680 a 754 había un misionero llamado Bonifacio. Él fue evangelizador de la región de Alemania. Y él al ir y predicar a las personas allá notó que la gente adoraba y basaba toda su religión en base a unos árboles, un árbol especialmente. Y él un día, con esa intención y ese celo de querer llevar la palabra de Dios, bueno, cortó ese árbol al que adoraban estos pobladores y en lugar de ese árbol puso otro árbol. Algunos dicen que fue un pino, otros dicen que fue un abeto. La cosa es que él puso un árbol en lugar de ese que había cortado y que era sinónimo de adoración para estas personas, y adornó este árbol con manzanas y velas. Él escogió un árbol que era siempre verde para simbolizar el amor permanente y constante de Dios hacia nuestras vidas. Y fue eso lo que él explicaba en su evangelización. Y él explicaba que las manzanas representaban el pecado original, el pecado que el hombre tiene y las tentaciones que nosotros tenemos. Y las luces representaban la luz de Cristo, que vino a alumbrar nuestra mente y nuestro corazón. Y de esa manera, misionero conocido como San Bonifacio fue que llevó el Evangelio y las buenas noticias a estos lugares en las regiones de Alemania. Y fue ahí que nos viene también como tradición el adornar un árbol en Navidad. Así que, bueno, ya sabe un poco la historia del origen del árbol de Navidad. Sin embargo, el mensaje principal de la Navidad es que la gente entienda que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros por amor a nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Creo que ese es el mensaje principal y es lo que debemos tener. Jesús nació con un propósito, para morir en la cruz, para resucitar y hoy está sentado a la diestra del Padre porque Él intercede por nosotros. Amén. Pero bueno, cada vez que hablamos de Navidad es inevitable también hablar de los pasajes de la Escritura que nos hablan acerca del nacimiento de Jesús. Así que quisiera invitarles, por favor, a abrir sus Biblias juntamente conmigo en Mateo capítulo 1. Y a partir del versículo 18 vamos a leer la historia preciosa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Ya lo tiene? Vamos a leer entonces Mateo capítulo 1, versículos 18 en adelante, incluido los primeros versículos del capítulo 2. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, estamos en el capítulo 2, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Jesús es el mensaje central de la Navidad. Las historias del nacimiento de Jesús que vemos narradas en los evangelios, ya sea Mateo, Marcos, Lucas, hermanos, nos hablan precisamente de Jesús como el centro, el personaje central. Así que cuando nosotros leemos los evangelios, debemos tener en cuenta que Jesús es precisamente el personaje central, no solo de los evangelios, sino debería ser el centro y el enfoque de toda nuestra vida. Pero hablando de la Navidad, Él es el personaje central, es el centro de atención de toda la Navidad. Pero todo esto que Dios hizo al enviar a Jesucristo a nacer como un niño en esta tierra fue con el propósito de darse a conocer a nosotros y también de que Jesús pueda ser nuestro Salvador, salvar la humanidad. Pero ¿qué nos dicen estos pasajes que acabamos de leer acerca de Jesús? Vamos a enfocarnos entonces en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué podemos entender de lo que nos acaba de decir la palabra de Dios en estos pasajes acerca de Jesús? En primer lugar, algo que podemos ver es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esto es difícil de digerir para algunos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser 100% Dios y 100% hombre? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, no se habían juntado todavía, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? María, la madre de nuestro Señor, no estaba embarazada producto de una relación, digamos, conyugal o marital con un hombre. Todavía no se había juntado con José, pero fue que ella concibió por obra del Espíritu Santo. Luego, más adelante, en el versículo 20 dice: y pensando él en esto, refiriéndose a José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Jesucristo nuestro Señor fue concebido por el Espíritu Santo y por eso Él es el Hijo de Dios. Ello significa que Él nació
sin la naturaleza pecaminosa con que nacen o nacemos todos los seres humanos. Él fue librado de esa naturaleza pecaminosa. Él es el Hijo de Dios y el hecho de que Él tenga un origen divino nos habla de que Él es también Dios. Jesús fue Dios, ojo, antes de nacer en Belén, y Él sigue siendo Dios ahora. En otras palabras, Él ya existía desde antes de nacer en el pueblito pequeño de Belén. Y hay otros pasajes en la Escritura que nos hablan precisamente acerca de esta verdad. Por ejemplo, Filipenses 2:6 dice, refiriéndose a Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Ya ve? Es igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres. ¿Se da cuenta? Dios se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Luego el evangelista Juan nos dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él ya existía desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Qué interesante, ¿verdad? Es realmente impresionante ver cómo nuestro Creador, este Dios que hizo todo el universo y creó todas las cosas, se hizo un ser humano como nosotros, ¿verdad? Y porque Él es Dios, Jesús es Dios, Él merece ser adorado, Él merece ser reverenciado, ser honrado. Y por eso es importante y notable lo que dice la palabra del Señor referente a estos magos, que nos habla de que fueron y le buscaron porque querían adorarle. Qué interesante, ¿verdad? Él es Dios, por ello merece ser adorado, honrado y obedecido. Pregunto, ¿le estás adorando? ¿Estás honrándole a Dios, Jesucristo nuestro Señor, con todo tu corazón, con todo tu ser? Bueno, los magos le buscaron para adorarle, como dice en Mateo capítulo 2, el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa fue la expresión de estos magos. Bueno, el hecho de que Jesús entonces nació concebido por el Espíritu Santo nos habla de que Él es Dios. Pero también Jesús nació de una mujer, de un ser humano. Y el hecho de que el Señor haya nacido de una mujer, de la Virgen María, nos habla de que Él también es un ser humano. Pero no solamente es un hijo, no solamente es el Hijo de Dios que nació sin pecado, es también 100% hombre, un ser humano como nosotros. Él era totalmente humano y también es totalmente divino. Porque fue hombre, sabemos que Él comprende completamente nuestras tristezas, nuestras luchas, nuestras circunstancias. Él puede entendernos, ¿sabes? Él no es solamente alguien que te mira desde lejos y no es capaz de entender tu sufrimiento, tus luchas, tus pruebas, tus tentaciones, tus circunstancias difíciles. No, Él, por el hecho de que Él se hizo hombre y vivió como hombre entre nosotros, entiende perfectamente tus necesidades, tus luchas, tus preocupaciones, tus enfermedades. Él lo sabe porque también fue hombre como tú y como yo, o Él es hombre como tú y como yo. Como dice también Hebreos capítulo 4, el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se da cuenta? Qué precioso. Pero Jesús también es Dios, y porque es Dios tiene poder y autoridad para liberarnos del pecado. ¿Sabes? Jesús es hombre, nos entiende, pero Jesús es Dios. Él es poderoso para librarnos de las cadenas del pecado. Colosenses capítulo 2, el versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos a todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Podemos contarles al Señor
todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todas nuestras necesidades. Él ha pasado por lo que nosotros hemos pasado y además Él es Dios y es todopoderoso para librarnos de todas nuestras cadenas de pecado, de sufrimiento, de ansiedad. Amén. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Al recordar la Navidad, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios nos hace ver aquí en este pasaje Jesús como el Salvador. Mateo 1:21, el ángel le dice a José: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué interesante, es curioso que Dios le diera a José la facultad de poner el nombre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Porque según la costumbre de la época, cuando un padre ponía el nombre a su hijo, al niño, era como que estuviera reclamando ese niño para que sea parte de su familia. Y aunque José no era su padre, digamos, físicamente hablando, él lo aceptó en su familia como un hijo suyo. Qué precioso, ¿verdad? Qué tremendo es el Señor. Pero hermanos, cuando vemos aquí que Jesús fue llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, hermanos, nos hace ver que el hecho de que Jesús es el Salvador. Ojo, no dice aquí que es uno de los salvadores, como si hubiera muchos. No dice aquí que es el mejor de los salvadores, como si hubiera otro salvador. Tampoco dice aquí que es, un salvador más. No, se dice Él, no más. Solo Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Solo Él. No hay otro salvador. No hay otro camino. No hay otro lugar. No es por la religión. No es por las personas. No es ni siquiera por nuestras buenas obras que un día seremos salvados. La palabra del Señor nos dice que Él vino para ser y nació para ser nuestro Salvador. Si Jesús venía a salvar, entonces, ¿a quiénes vino a salvar? ¿De qué tenía que salvar? Bueno, tenía que salvarnos a nosotros, la raza humana. ¿De qué nos iba a salvar? Del pecado, queridos hermanos y amigos, del pecado. Ahora, usted se preguntará, ¿pero qué es el pecado? ¿Qué tan grave es que necesitamos un Salvador? ¿Qué tan peligroso es el pecado? Déjeme decirle, querido hermano, querido amigo, el pecado, en una palabra o en dos pocas palabras, es infracción de la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa eso? Significa que todos nosotros hemos pecado, es decir, hemos infringido la ley. La ley representa la voluntad de Dios. En otras palabras, todos nosotros hemos ido en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo ha sido eso? Es que, queridos hermanos, ¿sabe? Todos nosotros hemos elegido vivir nuestra vida según nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, y al hacer las cosas a nuestra manera, le hemos dado la espalda a Dios y le hemos dado la espalda a su voluntad y a sus mandamientos al querer vivir a nuestra manera. Frank Sinatra cantaba una canción llamada así, A mi manera. Eso describe lo que el ser humano es y quiere hacer durante toda su vida, vivir a su manera. Y por esa razón, al escoger vivir a nuestra manera, hemos transgredido la voluntad de Dios y sus mandamientos. Eso es el pecado. El pecado entonces es transgresión de la ley, es elegir vivir a nuestra manera. Pero el pecado también tiene consecuencias desastrosas para nosotros. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios y de sus bendiciones, por ejemplo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. En otras palabras, estamos separados de Dios. El pecado también nos esclaviza, nos domina, nos destruye. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? El pecado es
un agente esclavizador de nuestra vida, destruye nuestra vida, nos daña, trae muerte a nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Hace a través de tentarnos, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 19 nos habla de los efectos destructivos del pecado sobre nuestra vida. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es la cosa más terrible. No solamente el pecado nos daña en esta vida, nos daña porque a través de todos estos vicios y conductas destructivas nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a las personas que están a nuestro alrededor. Lo más triste es que no heredaremos el reino de Dios si mantenemos ese tipo de conducta y estaremos separados de Dios por la eternidad. Eso es lo más triste, ¿verdad? Así que no podemos librarnos por nosotros mismos del castigo que merecen nuestros pecados, ni de la condenación eterna a los que somos arrastrados por nuestras propias malas acciones y el pecado. Necesitamos un Salvador. Así como alguien que está ahogándose en el mar necesita un salvavidas, así nosotros necesitamos un Salvador. Así como una persona que está mal del corazón y necesita un trasplante de corazón para ser salvado, así nosotros necesitamos un Salvador. Alguien que nos haga una operación y cambie nuestro corazón. Necesitamos un salvavidas. Y ese salvavidas y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vino Jesús. Nos vino a salvar de nuestros propios pecados y la condenación de nuestros propios pecados. Él nos vio en esa condición tan desesperada de ser esclavos del pecado, de nuestros propios pecados, sin poder librarnos a nosotros mismos de los daños que nos causábamos y los daños que causábamos a los demás, y yendo rumbo a la condenación. Nos vio así y en su amor vino para ser nuestro Salvador. En tercer lugar, Jesús es Dios con nosotros. Usted ha leído hace un momento lo que estábamos compartiendo, ¿verdad? Mateo 1, 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Usted se preguntará por qué es tan importante que Dios esté con nosotros. ¿Sabe? Nosotros, a causa de nuestros pecados, nos hemos separado de Dios. No podemos estar con Dios. Isaías 59:2 nos dice tanta verdad cuando dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Verdad? Qué tremendo. Nos hemos separado de Dios a causa de nuestros pecados. Dios no nos creó ni nos diseñó para estar separados de Él. Dios nos creó y nos diseñó para tener comunión con Él. Es decir, nos creó para estar unidos a Él de una forma muy especial. Cuando la palabra del Señor, la Biblia en Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, lo que está queriendo decir es que Dios nos hizo con capacidades y habilidades que nos preparan para estar unidos a Él y dependiendo de Él. Y eso nos hace también diferentes del resto de la creación. Nos hace una creación especial porque somos los únicos seres creados o parte de esta creación que pueden tener esa comunión y esa relación tan cercana y tan especial con Dios. Dios nos creó para estar con Él. Todos los seres humanos buscamos entonces desesperadamente la felicidad, la paz, el amor. Lamentablemente, todos nosotros, engañados por el pecado, creemos que correr locamente detrás de nuestros deseos y tratando de lograr nuestros deseos, vamos tratando de satisfacer todo lo que nosotros queremos y todo lo que deseamos, ¿sabe? Eso nos lleva a ir detrás de el dinero,
del sexo, de los vicios, de tener fama, de tener una posición, de conseguir cosas, pensando que al tener todo lo que deseamos, ello nos dará la felicidad, la paz, el amor que necesitamos. Pero nos equivocamos, porque cuando nos damos cuenta que, en primer lugar, lo difícil que es conseguir esto, y segundo, nos damos cuenta que aun cuando lo llegamos a tener, al final no nos da la paz, ni la felicidad, ni el amor que tanto y tan desesperadamente buscábamos. Qué triste. Sin embargo, nos damos cuenta de que Dios nos hizo para que vivamos con Él. Y cuando estamos con Él, estamos completos. Tenemos todo lo que necesitamos. Hermanos, un pasaje, un padre de la iglesia, Agustín de Hipona, dijo lo siguiente: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Jesús vino para ser el camino, el puente, para que podamos acercarnos a Dios. Jesús dijo, su nombre fue también Emmanuel, Dios con nosotros. La más grande necesidad que tiene el ser humano hoy en día, aunque es cierto que necesitamos salud, dinero y todo lo demás, la más grande necesidad del ser humano no es dinero, no es mujeres, no es sexo, no es vicios, no es hacer lo que quiere. Necesita a Dios. Y Jesús es Dios con nosotros. Jesús nació para ser Dios con nosotros. El reino de Dios se acercó a nosotros al venir Cristo, Jesús, quien es el camino y quien nos lleva a disfrutar de la presencia de Dios. Solo en Cristo Jesús, Dios con nosotros, el ser humano puede disfrutar de una vida plena, una vida de verdad satisfactoria, una verdadera vida. Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Jesús dijo, cuando empezó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se acercó a nosotros en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabe? Dios no necesita de nosotros para vivir. Dios no necesita de ti ni de mí, ni siquiera de nuestras oraciones para vivir. Él es suficiente. Él tiene vida y existencia en sí mismo. Más bien es Él el que sustenta todas las cosas. Y nosotros necesitamos de Él. Nosotros, su creación, necesitamos de Él. El problema, queridos amigos, es que no siempre nos damos cuenta que lo que realmente necesitamos es a Dios, es a Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, Él, siendo Dios, se acercó a nosotros en Cristo Jesús para darnos vida, esa vida en abundancia, esa vida plena que tanto nosotros buscamos. Yo te pregunto, ¿seremos tan tercos y tan soberbios que por seguir ignorando esta verdad vamos a seguir eligiendo nuestros propios deseos antes que a Él, sabiendo que nuestros propios caminos no nos conducen a nada bueno? Y sabiendo que Él es la vida, seguiremos ignorándolo, seguiremos dejándolo a un lado, seguiremos siguiendo nuestros propios caminos, seguiremos dándole a Él la espalda, correremos en cambio más bien a su presencia para buscar su ayuda y su amor. Amén. Espero que en esta mañana, hoy mismo, tú puedas tomar la decisión de correr a Cristo Jesús, Dios con nosotros. Y termino con esto. En cuarto lugar, la verdad que el Señor nos dice es: Jesús es también nuestro pastor. Mateo 2, 5 y 6, que acabamos de leer hace un momento, dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esas dos palabras, saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa palabra apacentar se usa para los pastores. Esa palabra guiar se usa para los pastores. Solo un pastor reúne y puede conducir y también apacentar a un rebaño. Y la palabra de Dios nos hace ver que nosotros somos como un rebaño que necesita ser pastoreado, que necesita un pastor. Jesús es ese pastor, ¿sí? Y Él nació para ser precisamente el pastor de nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué encuentra una oveja en un pastor? Bueno, Jesús en una ocasión dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero ¿qué encuentra una oveja en el pastor? Bueno, podemos resumirlo en tres palabras. En primer lugar, sustento.
sustento. Una oveja encuentra en el pastor sustento, y eso es lo que nosotros podemos encontrar en Jesús, es decir, la satisfacción de todas nuestras necesidades. Como pastor, Él suple todas nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales. Por eso dice que Él vino a apacentar nuestras vidas. Así como una oveja encuentra en su pastor que el pastor le da todo lo que necesita, así Señor Jesús va a suplir todas nuestras necesidades. Jesús dice en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En segundo lugar, una oveja encuentra en su pastor protección. Protección, es decir, el Señor cuida y defiende nuestra vida de todo peligro y de toda amenaza. En todos los aspectos, en los aspectos espirituales, materiales y emocionales. El Señor quiere cuidar y proteger nuestras vidas. Ya usted sabe los peligros que tenemos: el diablo, Satanás, sus demonios, la carne, con todos sus vicios y pecados, ¿verdad? Jesús, como buen pastor, puso su vida para librarnos del pecado, del poder del pecado y del peligro del pecado. Él vino para apacentarnos. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es así como nos protege el Señor. Y en tercer lugar, una oveja puede encontrar en su pastor gobierno. Es necesario que nosotros empecemos a ver a Jesús como nuestro guiador, como nuestro gobernante, como nuestro pastor. Así como el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor y confían en él para ser guiadas y dirigidas, así nosotros necesitamos confiar en Jesús para ser guiados, dirigidos, gobernados. Él es quien nos lleva a todos los lugares de bendición que tiene para nosotros. Jesús dijo, Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se da cuenta? El Señor quiere guiarnos. Y si nosotros vamos a experimentar su bendición, tenemos que dejarnos guiar y gobernar por Él. Jesús no te podrá guiar a todas sus bendiciones si tú no lo reconoces como el pastor de tu vida. Si no reconoces su autoridad y dejas que Él te dirija en todo aspecto de tu vida, hermano, Él tampoco podrá llevarte a todos los lugares de bendición que tiene para ti. Las ovejas solo pueden ser sustentadas, protegidas, si reconocen el gobierno del pastor y someten su voluntad a Él. Así también nosotros solo podremos disfrutar de las bendiciones del Señor si reconocemos su gobierno, su autoridad en nuestras vidas para ser cuidados, protegidos y sustentados en todo aspecto. Quiero terminar con esto y decirte, Dios te ama. En el mensaje de Navidad que hoy compartimos contigo, podemos ver claramente cómo Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Por ser Dios es todopoderoso para librarte. Por ser hombre, Él te entiende y te comprende perfectamente mejor de lo que tú te conoces. Por ser nuestro Salvador, Él ha venido a librarte del poder más grande que nos ataca, que es el pecado. Por ser Dios con nosotros, ya no tenemos que correr y buscar la felicidad en un montón de lugares que solamente nos desilusionan. Podemos correr a Jesús y encontrar a Él, en Él, a Dios con nosotros. Y Él puede llenar el verdadero vacío de nuestro corazón. Él es nuestro pastor que cuida, sustenta nuestras vidas, nos protege, pero al mismo tiempo dirige y nos guía como un buen pastor nuestras vidas. ¿Quieres someter y rendir tu vida a Cristo? Hoy mismo puede ser el comienzo de tu nueva vida con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque es nuestro Salvador, porque es Dios con nosotros, porque es nuestro pastor. Él vino para hacer eso. Él vino para entendernos como seres humanos y para ser el Dios de nuestras vidas. Que ninguno de nosotros ignoremos estas verdades. Y en este tiempo, más allá de distraernos con tantos arreglos que no necesariamente son malos,
Pero Señor, que no perdamos de vista a Cristo Jesús entre tantas distracciones, que podamos recordar a Cristo y que el mensaje de la Navidad, Señor, que es Cristo Jesús, pueda prevalecer en nuestros corazones. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tal vez nos estás escuchando y nunca has tomado la decisión de invitar a Cristo a entrar en tu corazón. Invítalo ahora mismo. Quizás no sabes cómo hacerlo. Quisiera ayudarte. Repite esta oración conmigo y después quisiera que nos llames para poder comunicarnos contigo. Repite esta oración. Invita a Cristo a entrar en tu corazón. Señor Jesús, gracias. Gracias por venir a este mundo, morir por mis pecados, nacer como un ser humano como yo. Sé que no siempre te he obedecido. Sé que el pecado es transgresión de la ley y muchas veces he estado en tu contra por elegir mis propios caminos. Perdóname, me arrepiento de corazón. Ahora quiero que vengas a mi vida y reines en mí. Quiero servirte y amarte todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, Jesús ha escuchado tu corazón, ha escuchado tu oración y tú hoy puedes empezar una vida nueva con Él. Escríbenos, quisiéramos ayudarte a caminar en esta vida nueva con el Señor. Que Dios te bendiga.